Números capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hemos estado hablando del carácter del cristiano, y hoy vamos a estar hablando de cómo el carácter es el cimiento del cristiano más formalmente. Cristo fue aquel varón ejemplar y perfecto que dijo: quiero que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallarán descanso para vuestras almas. Porque el hablar de la mansedumbre es hablar de un rendimiento al Señor. Y mientras el hombre no se rinde, no rinde sus luchas, sus batallas, sus guerras que trae en sí mismo, siempre estará careciendo de un descanso real, de un reposo real. Solamente cuando el hombre comienza a aprender lo que es la mansedumbre, comienza a descansar en los brazos del Señor, comienza a descansar en la presencia del Señor. Por eso Cristo lo dijo de esa manera: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no somos mansos, no habrá descanso para nuestras almas. Viviremos en guerra con nosotros mismos, con los demás, con medio mundo, porque simplemente no nos hemos rendido, no hemos rendido nuestra voluntad al Señor. Este pasaje que leemos nos habla de otro hombre ejemplar. Su nombre es Moisés. La Biblia dice que él era el siervo que Dios había levantado en el tiempo pasado, pero los hermanos de él en carne, Aarón y María, dice la palabra que comenzaron a criticarlo, a murmurar contra él. Comenzaron a juzgarlo y a despreciarlo porque había tomado una mujer cusita, se había casado con una mujer que ellos no aprobaban. Ellos decían: esta mujer no, ¿por qué se tuvo que casar con esta mujer? No les gustaba. Para Moisés aquella mujer no es que fuera una mala mujer, era una mujer de Dios, era una buena mujer, pero simplemente no les gustaba. No les gustaba posiblemente por su color. Se cree que era una mujer algo morena, según la historia, ¿verdad? Pero fuera la razón por la que fuera, simplemente no estaban de acuerdo. Y comenzaron a murmurar y aún a decir: ¿acaso solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso solamente a Moisés lo usa Dios? ¿Acaso a mí, Aarón, no me usa? ¿Acaso a María no la usa así? María era una profetisa. María era una mujer que también se levantaba adorando al Señor y cantando al Señor. También Aarón era un siervo de Dios que lo usaba el Señor como la boca de Moisés para llevar la palabra que Dios había hablado y que Dios quería dar. Eran los labios, era la boca de Moisés. Moisés decía: Aarón, hay que hablar esto, lo que dice el Señor. Y Aarón lo hablaba, lo declaraba. Entonces ciertamente que María y Aarón también tenían, vamos a decir, una cierta relación con Dios. Pero aquí había un orden que Dios quería que se respetara. Y estos dos hermanos de Moisés estaban despreciando, menospreciando, tomando en poco lo que era el lugar que Dios le había dado a Moisés. Y eso que pasa en este lugar, o que pasó con Moisés, yo me pregunto: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué es que los hermanos de Moisés lo tomaron en poco? Comenzaron a criticarlo, comenzaron a despreciarlo. Y una de las cosas que el Señor me muestra es precisamente porque Moisés era manso, era un varón manso. Y muchas veces el hecho de ser manso, mucha gente lo puede tomar como que es una persona que simplemente no sirve, o una persona que simplemente, bueno, pues Moisés parece como que simplemente ahí todo lo deja Dios y no hace nada, y es tan manso que muchas veces ellos quisieran en ocasiones quizás que Moisés hiciera más cosas más bruscamente. La cosa es que Moisés no era así. El carácter de Moisés no era ese. Moisés era manso. Y la mansedumbre, ciertamente que hay un riesgo con la mansedumbre. Y el primer riesgo es de ser despreciado por los demás.
es de ser tomado en poco, es de ser tomado como poca cosa, porque en el mundo nos enseñaron lo contrario. En el mundo nos enseñaron que el que vale es el más agresivo, el que vale es el más fuerte, el más impulsivo, el de carácter más terrible. Ese es el más fuerte, ese es el que gana, ese es el que sobresale, ese es el que logra lo que quiere. Pero el manso como que ese no logra nada. Pero en el Señor el manso no mete las manos para pelear, pero tiene a alguien que mete las manos para defenderlo, aleluya. Tiene a alguien en quien confía, tiene a alguien de quien depende, tiene un Dios todopoderoso. Por eso la palabra nos habla de que en el Señor las cosas son diferentes. No es el mismo sistema, no es la misma agresividad, no es el mismo estilo, no es la misma impaciencia. Muchas veces hay que ser diferente, hay que tener el carácter de Moisés. Ahora Moisés dice que era un hombre muy manso, era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. ¿Cómo sería ese hombre? Imagíneselo nomás. Aquella templanza, aquella tranquilidad, aquella serenidad en su cara, en su rostro, en sus palabras. Era el hombre más manso que había en toda la tierra. Ahora mi pregunta es, ¿Moisés nació así? Moisés simplemente así nació y wow, gloria a Dios, ya ese nació manso. Y yo no nací manso, hermano, es que yo nací bien tremendo y bien fuerte. No, hermanos, Moisés no nació manso. Moisés nació prácticamente creció en el palacio del rey de Faraón. Y dice la Biblia que Moisés era un hombre impulsivo, un hombre fuerte de carácter, un hombre a cierto punto agresivo. ¿Cómo sabemos eso? Miramos en la palabra del Señor que cuando ya él se da cuenta de su origen, de su destino, y se da cuenta que él no es un egipcio sino un israelita, y mira a sus hermanos los esclavos cómo los golpean, los maltratan, los ultrajan, dice que le entra un coraje, un celo, y él desea libertarlos, porque dice, ¿cómo es posible que estos egipcios traten así a mis hermanos? No puede ser. Pero dice que en vez de ser manso, en vez de ser humilde, en vez de buscar la dirección de Dios, en vez de buscar una forma más adecuada o de parte de Dios para libertar a aquel pueblo, dice que mira que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos y va y agarra al egipcio y lo mata con su fuerza. Qué impulsivo Moisés. No había nada de mansedumbre en ese hombre para ir y matar a un egipcio. No había paciencia, no había el decir voy a buscar a Dios, a ver qué dice Dios, o voy a esperar a ver qué estrategia uso para poder lograr sacar a este pueblo de la esclavitud. No, él dice ahorita voy y lo agarra y lo mata. ¿Qué logró con eso? Solamente echarse a Faraón encima, salir de Egipto como un fugitivo y terminar en el desierto. Moisés no era un hombre manso. Moisés era un hombre impulsivo, un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre que no se detuvo para matar a un egipcio buscando libertar al pueblo de Israel. Quiso hacer las cosas a su manera, el impulso de su carne, sus buenas intenciones, su buen deseo. Pero tus buenas intenciones, tu buen deseo, el impulso de tu corazón te puede llevar al desierto, a pasar 40 años dándole vuelta a un desierto. Pero Dios dice, yo quiero que aprendas que aquí no es con el impulso del hombre, no es con las intenciones del corazón, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Esa es la manera de hacer las cosas en el camino del Señor. Dale un aplauso al Rey. Ahora, Dios es un Dios tan lindo y tan maravilloso que su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Moisés fue por sus impulsos, cometió un error, terminó en el desierto, mató a un egipcio, no tenía paciencia, no tenía mansedumbre, no había sido moldeado, quebrado por el Señor. Tenía que ser quebrado el carácter de Moisés para poder darle el carácter del hombre más manso que pisó la tierra después de Cristo, por supuesto. Tenía que ser quebrado su carácter. ¿Y dónde le quebró Dios el carácter? Te voy a llevar a la universidad de Dios, a mi universidad, dice Dios.
Te voy a llevar para que te gradúes de mi universidad. Tengo lecciones que enseñarte. Tengo que moldearte y formarte, Moisés. ¿Y a dónde me vas a llevar? A un desierto. Ahí es donde formo a mis siervos. Ahí es donde formo a mis hombres. Ahí es donde formo a mis mujeres. Ahí es donde formo a mis escogidos. Te voy a llevar al desierto. Te voy a llevar allá en medio de escorpiones, en medio de serpientes, en medio del calor abrasador, en medio de la arena. Te voy a llevar allá donde no hay comodidades, donde no hay lujos, donde no hay antojos. Dios muchas veces nos lleva y nos quiere llevar para moldearnos y prepararnos en su universidad. ¿Cuál es su universidad? El desierto. ¿Qué tipifica el desierto? Tiempo de lucha, de escasez, de problema, de peligro, de adversidades terribles. ¿Por qué? Porque hay veces que somos, hermanos, nuestro carácter es tan fuerte, tan agresivo, que no se puede romper hasta que Dios nos lleva como llevó a Moisés. Lo tuvo que llevar al desierto, lo tuvo que mantener en el desierto, no por un día, no por una semana, 40 largos años, formando la paciencia en él, formando la mansedumbre en él, formándolo como él quería que fuera, como Dios quería que fuera. Y después de 40 años, cuando Moisés pensó que ya todo estaba perdido, llega Dios y le dice: ahora es el tiempo, Moisés, pero no será con tu poder ni con tu fuerza, será con el poder del Dios de los cielos, será a la manera de Dios y no a tu propia manera. Te tengo que formar, te tenía que moldear, te tenía que preparar, te tenía que capacitar primero para poder hacer en ti y a través de ti lo que quiero hacer. Aleluya. A través del desierto, Dios estaba preparando a Moisés. Dios estaba formando a Moisés. No solamente a Moisés, a muchos hombres de Dios. Imagínense, Dios le da a José sueños y visiones y le muestra que el sol, la luna y 11 estrellas se postran debajo de sus pies. Y eso estaba simbolizando que su padre, su madre, sus hermanos iban a postrarse delante de él. Pero en vez de que se cumpliera el sueño de esa manera, Dios lo primero que dice: hijo, mis sueños son reales, mis promesas son reales, pero muchas veces antes de que venga la promesa, tengo que prepararte. Tengo que poner cimientos en tu vida que sostengan lo que yo quiero hacer en tu vida. Muchas promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida porque no tenemos cimientos para sostener lo que Dios ha prometido darnos y lo que Dios quiere darnos. Dios no nos puede dar algo si no pone el cimiento que sostendrá lo que Él nos ha de dar. Porque si no hay cimiento, lo que Dios te da, al final de cuentas, te destruirá a ti y no habrá bendición ni buen fruto de ello. Y vamos a estar hablando de esto porque es algo muy importante. Muchas veces le pedimos a Dios cosas, le pedimos a Dios necesidades aquí y allá, pero en veces no hay cimiento que sostenga lo que tanto deseamos que Dios nos dé. Antes de pedirle a Dios por lo que se mira exteriormente, por lo que se mira que necesitamos, lo primero que necesitamos no es lo externo, es lo interno. Que Dios forme en nosotros lo que Él quiere formar, que Él ponga un cimiento en nosotros que pueda sostener todo lo demás que haya de venir. Imagínese usted, hermano, si Dios le dice a Moisés antes de llevarlo al desierto: Moisés, está bien, eres mi elegido, ahorita levántate y toma armas y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Moisés hubiera querido hacer una matanza ahí de egipcios y posiblemente perdía la vida a él y perdían la vida a muchos israelitas. No iban a poder prevalecer porque esa era la manera de Moisés. Querer pelear con su fuerza es lo que había sido instruido. Él era un hombre que conocía la guerra, era un príncipe de Egipto y sabía cómo hacerlo, pero no podría con su propia fuerza. Dios tenía que prepararlo. En esa preparación prepararía el cimiento que sostendría lo que Dios haría. Dios sabía que en el desierto, Dios sabía que en el peregrinaje con el pueblo de Israel iba a haber murmuraciones, iba a haber críticas, iba a haber maltratos contra él. Le iban a reclamar: para esto nos sacaste de Egipto, para esto mejor nos hubieras dejado en Egipto. Mira, Moisés, danos de comer, ¿qué vamos a comer? Danos de beber, Moisés. Y reclamo tras reclamo, reclamo tras reclamo. Moisés tenía que ser un hombre templado, un hombre firme, un hombre manso para sostener todo lo que iba a venir a edificarse encima de él. Y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Dale un aplauso al Rey. Antes de que Dios le entregara el ministerio que le entregó a Moisés, preparó su cimiento, convirtiéndolo en el hombre más manso que había en toda la tierra.
Antes de que Dios pusiera a José en el trono de Egipto como segundo de Faraón, permitió que sus hermanos lo vendieran, lo ultrajaran, que quedara como esclavo en la casa de Potifar, que lo acusaran falsamente de querer abusar de la esposa de Potifar, terminar en la cárcel. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué si me has dado promesas? ¿Por qué si soy el elegido para libertar al pueblo de Israel tengo que pasar por este desierto? ¿Por qué si soy el que tiene sueños y visiones que se postrarán delante de mí? ¿Por qué me venden y por qué termino como esclavo? El rey David, siendo un jovencito apenas, llega Samuel y lo unge y dice: tú serás el próximo, tú eres el príncipe ungido por Dios sobre Israel. Resulta que en vez de llegar al trono, son años y años y años de una persecución, y no de los enemigos, no de los filisteos, de los amigos, de aquel que él amaba como su propio padre, del mismo rey que se llenó de celos, de envidia, que quería matarlo. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué tuvo que andar David en cuevas, en cavernas, escondido, huyendo, si era el ungido del Señor? Porque antes de que Dios le entregara el reino de Israel, quería preparar los cimientos, el carácter conforme a la voluntad de Dios, el corazón conforme a la voluntad de Dios, para que fuera realmente capaz de sostener lo que Dios estaba poniendo sobre sus hombros. Oiga bien lo que le voy a decir. Dios no solamente busca llevarnos a un destino, a donde queremos llegar, sino que Dios utiliza el camino por donde pasamos para prepararnos, para alcanzar y sostener el destino que Dios tiene para nosotros. Déjeme se lo descifro un poquito más. Nosotros muchas veces le decimos: Señor, yo quiero llegar acá, quiero que hagas esto en mi vida, quiero que me des esto y que me des esto otro. Desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, desde cosas insignificantes hasta cosas muy significantes, desde hablar de un ministerio precioso que Dios te pueda dar, de dones, de talentos, de virtudes. Y hay veces que creemos que simplemente: Dios, dame esto. Tengamos cuidado cuando le pedimos a Dios, porque entre más grande cosa le pedimos, más te va a pasar por un desierto tremendo. Tiene que hacer cimientos profundos en tu vida. Va a permitir que pases por humillaciones. Va a permitir que pases por tanta cosa difícil en la vida. Te va a estar quebrando, te va a estar moldeando. Y tu carácter antiguo tiene que ser quebrado. Tu voluntad tiene que ser quebrada. Ese yo quiero esto, yo soy así, yo pienso así, yo aquí y yo allá. El yo tiene que morir y tienes que llegar a decir: he aquí, ya no vivo yo, mas ahora es Cristo el que vive en mí. Es Cristo el que se mueve en mí. Es Cristo el que trabaja en mí, aleluya. Es Cristo el que se glorifica en mi vida. Entonces, cuando le pedimos a Dios llegar a un destino, Dios dice: a través del camino te voy a preparar para llegar a tu destino. Te voy a preparar para que al llegar a ese destino tengas la capacidad para poder sostener todo aquello que habrá sobre tus hombros. Entonces, si simplemente nosotros pensamos que es: Señor, aquí estoy y quiero que me lleves a un destino, pero si mi corazón no ha sido moldeado, si mi corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado, no podré sostener lo que Dios quiere hacer en mi vida. Le decía de cosas tan grandes como ministerios, dones, talentos, hasta cosas como el matrimonio, por ejemplo. Muchas veces la pareja se casa y casarse es fácil, pero muchas veces no estamos preparados y capacitados para sostener lo que recibimos. Conseguir algo, alcanzar algo, buscar algo es fácil. Lo difícil es tener la capacidad para sostener lo que Dios nos da. Cualquiera puede conseguir algo, pero no cualquiera tiene capacidad para retener bendecido aquello que Dios le entrega.
Muchas veces Dios nos entrega y lo que nos entrega es lindo, es puro, es hermoso, y nosotros destruimos lo que Dios nos entrega. Hacemos pedazos lo que Dios nos entrega porque no tenemos la capacidad para sostenerlo, porque nuestro carácter, nuestra actitud no está formada, no está moldeada. Entonces dice el Señor: hijo, tú quieres aquello, tú quieres llegar a aquel destino. ¿Sabes qué, hijo? No te centres en el destino. Entiende que hay un camino para llegar hacia el destino, y en ese camino yo te estoy formando, te estoy puliendo, te estoy moldeando, para que cuando llegues a este destino, cuando yo te vea preparado para sostener lo que me pides, ya no tendrás que pedírmelo más. Solito llegará la bendición a tu vida, sin que tú tengas que quebrarte la cabeza, sin que tú tengas que martirizarte, sin que tengas que turbarte. Llegará la bendición a tu vida. Le decía en el mensaje anterior que yo creo con todo mi corazón que si pasáramos más tiempo preparándonos para recibir lo que deseamos que Dios nos dé, en vez de pasar tanto tiempo pidiéndole a Dios que Dios nos dé lo que queremos que nos dé. ¿Sí me explico? Porque muchas veces invertimos mucho tiempo: Señor, dame esto, dame esto, dame esto, pero mi corazón no está preparado para recibirlo. Y puedo pasar un mes, un año, 5 años, 10 años y no lo recibo, y me frustro. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué aquel otro se lo diste en una semana y yo tengo 5 años pidiéndotelo y no me lo das? ¿Por qué aquella otra hermana se lo diste en tanto tiempo, y a mí, Señor, que tengo más tiempo y que tengo más conocimiento y que tengo esto y que tengo lo otro, no me das, Señor? Porque Dios no te va a dar algo que solamente te va a destruir, que solamente te va a echar a perder, sino que Dios te quiere dar lo que realmente te va a bendecir. Entonces, hermanos, en vez de estar tanto pidiendo a Dios: dame, Señor, dame esto, en vez de pedirle tanto que te dé, dile: Señor, fórmame, moldéame, prepárame, capacítame, trabaja en mi vida, Señor. Quiero ser el instrumento, quiero tener los cimientos, Señor. Quiero aprender a amar, quiero aprender a respetar, quiero estar formado, moldeado, quiero estar fogueado por tu Espíritu. Y cuando tú te enfocas en eso, tu vida comienza a cambiar radicalmente. Te comienzas a preparar, tu corazón se hace dócil, noble, doblegado, humilde, sencillo delante de Dios. Y aunque tú no le estás pidiendo esto, te da eso y esto y aquello y más todavía, porque te está mirando que tu corazón tiene el cimiento que puede sostener lo que le estás pidiendo. Aleluya. Tiene el cimiento que puede sostener lo que le estás pidiendo. Veamos un ejemplo. Salomón, cuando era muy jovencito y Dios le entregó el reino de Israel, dice la palabra que Dios se le manifestó, se le apareció, y Dios le dijo en sueños: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Pídeme algo. ¿Qué quieres, Salomón? Y Salomón se pone a pensar: ¿qué te pido, Señor? Y le dice Salomón al Señor: dame sabiduría, Señor. Me siento torpe, me siento ignorante. Este pueblo es grande y no sé guiarlo, no sé salir ni entrar. Dame sabiduría. Y dice la Biblia que a Dios le agradó lo que pidió Salomón. Sabiduría es un cimiento que forma el carácter del cristiano, el carácter del hombre y la mujer. Un hombre sabio, una mujer sabia edifica su casa. Una mujer sin sabiduría destruye con sus manos la casa, acaba con ella. Entonces pide sabiduría y Dios lo mira y dice: ¿sabes qué, Salomón? Me hubieras podido pedir riquezas, me hubieras podido pedir largos días en esta tierra, me hubieras podido pedir la vida de tus enemigos. No me pediste nada de eso. Me pediste algo mejor que eso, el cimiento que sostiene todo eso: sabiduría. Me pediste sabiduría para poder entender juicio, para ser un hombre prudente, para actuar correctamente, etcétera, etcétera. Me pediste sabiduría. Por cuanto me pediste sabiduría, te daré riquezas, cual no ha habido otro hombre tan rico como tú. Te daré sabiduría, cual ningún hombre ha tenido como tú después de Cristo. Te daré largos días en esta tierra y te daré paz con todos tus enemigos. Te daré no solamente la sabiduría, sino todo lo que no me pediste también te lo daré, porque aquello lo puede sostener la sabiduría. Cuando lo que tú le pides a Dios no es algo que sostiene, si no es algo que va encima de, posiblemente Dios no te lo dé, porque no hay algo,
porque no hay algo que sostenga aquello que le estamos pidiendo. ¿Sí me comprende? Entonces, cuando nosotros buscamos llegar o pedirle a Dios que nos lleve a nuestro destino, llévame a esto, tú me has dado esta promesa, tú me has dado esto otro, me dices que esto es mío, que aquello es mío, ¿por qué no me lo das? Porque no estás preparado, no está formado el cimiento que debe de haber en tu vida. ¿Qué debemos de pedirle al Señor? Cimiento para retener, para sostener, para proteger lo que Dios nos dé. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, mansedumbre, amor, para poder sostener lo que Dios nos da. Esos son los cimientos que nos ayudan a sostener lo que Dios nos da. De otra manera, solamente lo perdemos todo fácilmente. Vamos a la palabra del Señor y veamos una escritura más. Proverbios capítulo 30. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué dice acá la palabra? Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9. Salomón está hablando en este proverbio y dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre del Señor. Dios no nos puede dar más de lo que podemos sostener. ¿Qué tanto queremos que Dios nos dé? Depende de lo que podamos sostener. Hablemos de las finanzas, de las riquezas. Salomón dice: no me dé riqueza ni pobreza. Está generalizando una petición para la raza humana. Dice: porque si me das pobreza puede que robe, hurte y blasfeme tu nombre. Y si me das mucha riqueza, no sea que me olvide y diga, ¿quién es el Señor? Si yo puedo, yo soy rico, yo tengo, yo soy. ¿Qué quiere decir este pasaje? Dios solamente nos puede dar lo que podemos sostener. ¿Qué pasa con personas que nunca han tenido dinero y de repente por alguna razón Dios les concede tener mucho dinero? Abren un negocio, les va muy bien y se hacen ricos de la noche a la mañana en un par de años, como ha sucedido en muchos casos. Las familias se destruyen, los hijos se pierden, tienen posesiones, compran casas, tienen carros y terminan divorciándose y destruida la familia. Los hijos en drogas, el matrimonio acabado y todo perdido. ¿Qué pasó con la riqueza que obtuvieron? ¿Qué pasó con todo aquello que recibieron? De nada les sirvió, no tenían cimiento para sostenerlo. Hay gente que la riqueza les hace daño. Hay gente que la riqueza le hace daño y Dios quisiera bendecirle más en esa área, pero apenas le da un poquito a Dios y ya anda esponjado como el pavo real que ya no cabe en la iglesia ni en la casa. Allí va caminando, ya se siente que anda flotando sobre las nubes. ¿Por qué? Porque Dios le dio un poco de riqueza, porque Dios le dio un poco de cosa por ahí. Entonces no tenemos el cimiento para sostener aquello. Nuestro corazón se envanece, nuestro corazón se enaltece, y lo que debería de ser una bendición es nuestra propia tumba. Es lo que nos hunde, es lo que nos destruye. Ahora, no solamente esto es en riquezas terrenales, en dinero, también en riqueza espiritual. Hay personas que Dios les da dones, talentos, virtudes, don de sanidad, don de tantas cosas, y comienzan simplemente a comercializarlo, a hacer negocio, a cobrar por el milagro, a pedir el dinero para poder orar por el enfermo y tantas cosas que Dios no manda eso.
Dios les dio un don y en muchos casos no puede negar uno que hay un don ahí, que hay virtudes de Dios ahí, que Dios les ha dado una bendición. Pero a muchas personas, en vez de que aquel don los lleve a una relación más cerca con Dios, a una bendición con Dios, los lleva a una destrucción, porque no pueden sostener lo que Dios les ha dado. Se hacen engreídos, vanidosos. Ahora soy el gran siervo de Dios, no me puede tocar. Hay siervos que ni a los ojos los puede mirar a los ojos porque es inferior a usted. Está mirando al siervo de Dios. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? En ocasiones no lo pueden tocar. Eso está plagado en lo que se llama cristianismo de este tiempo. Pero eso no es lo que Dios ha establecido. La Biblia muestra que el hombre de Dios, entre más dotado está por Dios de bendición, más humilde debe de ser. Más humilde debe de ser. El Señor se dejaba tocar por prostitutas. Y decían los fariseos: si este hombre fuera profeta, sabrías qué clase de mujer lo toca. ¿Y por qué tu maestro, le decían a los discípulos, se junta con publicanos, se junta con la chusma, se junta con lo peor? ¿Por qué? ¿Por qué anda con esa gente? Porque dice el Señor: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Ese es el cimiento del hombre de Dios, de la mujer de Dios. No que lo que Dios te da te haga sentirte superior, sino que lo que Dios te da te haga sentir un compromiso para ayudar al que está en necesidad. Entonces, las bendiciones de Dios en ocasiones son una piedra de tropiezo para nuestra vida. En ocasiones nos hunden y nos apartan de la verdadera gracia de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Porque no tenemos cimiento para sostener lo que hemos recibido de parte de Dios. No tenemos un fundamento. Y comenzando con el fundamento comienza primeramente con la humildad, la mansedumbre. Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Y ese hombre podía mantenerse en un camino precioso, en un desarrollo precioso de parte de Dios. Vamos a la palabra, Daniel capítulo 4, y vamos a leer lo que dice el versículo 29 en adelante. Al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos,
Él puede humillar a los que andan con soberbia. Uno de los reyes más poderosos que ha pisado esta tierra. Un hombre que el mismo Dios en visión le muestra a Daniel lo que son los imperios más poderosos que han habido sobre esta tierra, hablando de aquella grande imagen que miró Nabucodonosor en sus sueños, que la cabeza era de oro, después lo que seguía de plata, bronce, hierro y barro. Iba de lo más hermoso, precioso, a lo más inferior. Cada reino iba menguando. Y dice, esa cabeza de oro era Nabucodonosor. Nabucodonosor era un imperio que realmente tenía un control y un dominio superior a cualquier reino que ha habido en el tiempo pasado. El único reino que de alguna manera superará este reino de Nabucodonosor será el reino del anticristo en el tiempo futuro. Pero fuera de ello, en el pasado es uno de los reinos más sobresalientes, al grado que este rey un día, después de conquistar aquí y allá y de tener todo bajo sus pies, dice que él paseaba por sus palacios reales, contemplaba sus jardines, maravillas. ¿Qué era aquello? Y dice que de repente dice, ¿no es este el gran imperio que yo edifiqué para gloria de mi majestad? ¿No es esto lo que yo hice? ¿No es esto lo que yo construí? Se jactó, se vanaglorió por lo que tenía. Pensó que él tenía aquello por fuerte, por sabio, por especial, y no se dio cuenta que lo único que el hombre tiene es por la misericordia de Dios. Lo que tienes, lo que logras, lo que alcanzas, lo que consigues es por la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a darle gloria al Señor por lo que nos da. Pero ¿cuántas veces menospreciamos a los demás y nos sentimos superiores? Porque yo tengo, porque yo sé, yo tengo mi buen trabajo, porque yo sí soy esto, yo sí sé, yo sí puedo. Pero este pobre, ¿cómo que lo menosprecio? Tú no tienes nada si no fuese porque Dios ha sido bueno contigo, porque a Dios le ha placido darte bendición, porque a Dios le ha placido tener misericordia de ti. Hermano, hermana, ¿tú crees que eres lo que eres porque eres muy especial humanamente? Hay gente allá afuera que tiene más dones y virtudes que tú y que yo, y están en la calle tirados. Ahí en el centro de Los Ángeles, en las calles, hay hombres viviendo bajo casas de cartón, tirados en la banqueta, perdidos, que son hombres inteligentes humanamente hablando, gentes con profesión, gente que tiene talentos y dones, que sabe cantar, que sabe tantas cosas, pero están tirados, están perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí, hermano? ¿Por qué tienes lo que tienes? No porque eres lo mejor humanamente, sino porque tienes al mejor y Él ha tenido misericordia de tu vida. Aprendamos a darle gloria al Señor por lo que somos. Aprendamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. No nos jactemos, no nos envanezcamos. Si Dios te ha dado, dale gracias a Dios por lo que te ha dado. Pero no desprecies al que no tiene. No desprecies al que no sabe lo que tú sabes, al que no hace lo que tú haces. Porque este rey un día se jactó y dijo, ¿qué no es esto todo lo que yo he hecho? Yo, y sin mí se mueren de hambre, sin mí no pueden hacer nada. Hay gente que eso piensa, se siente indispensable en los trabajos, en las iglesias, en las familias. Hay veces que el hombre en el hogar se siente indispensable y comienza a jactarse. Oh, sin mí esta mujer te mueres de hambre, no sobrevives, te acabas, y la insulta y la humilla. Y un día el Señor se cansa de esos insultos y humillaciones, y en veces le arranca a esa mujer, bendice a la mujer, prospera a la mujer, y el hombre se queda mendigando en la calle. El que creía que sin él no se podía hacer nada, ahora es el que se queda en la calle mendigando. Porque a Dios no le agrada la jactancia. No pienses que Dios sin ti
no puede hacer nada. No pienses que los demás sin ti se mueren, porque tú eres el grande, tú eres el especial. Eres tú quien sostiene aquí y quien levanta allá y quien hace. Mira, ¿sabes qué? Mejor cierra tu boca antes de que llegue a los ojos de Dios la arrogancia con la que estás hablando y te remueva en un instante y haga una maravilla en aquellos que tú pensabas que no sobrevivirían si tú no estuvieras ahí. Dios aborrece la arrogancia. Y contigo o sin ti, conmigo o sin mí, Dios sigue haciendo sus obras y sigue sosteniendo sus propósitos y sigue haciendo lo que Él quiere, porque Él es Dios y Él quita uno y levanta otro. Y si este otro se llena de arrogancia, lo quita y levanta uno lleno de humildad, porque ese es Dios. Ese es Dios. Aborrece la arrogancia. Y nosotros muchas veces nos portamos arrogantes. En veces Dios nos da talentos y sentimos, sin mi talento, ¿qué van a hacer estos? ¿Qué van a poder aquí? ¿Qué van a poder allá? Podemos hablar, vuelvo a repetir, de familia. Podemos hablar de iglesia. Podemos hablar de lo que es el trabajo. Nos sentimos, nos damos un lugar que no cabemos en el trabajo porque creemos que sabemos más, y a lo mejor sabemos más que los otros, porque Dios nos ha dado la habilidad, o Dios nos ha dado la experiencia, o lo que sea. Pero que lo que Dios te ha dado no te haga más soberbio y altivo y arrogante, que te haga más humilde, para que tengas un carácter en el cual Dios pueda levantarte al otro nivel. Dios te quiere llevar a otro nivel más alto todavía, pero no lo podrá hacer si no hay un cimiento. Dios nos prueba, hermanos, y hay veces que Dios nos da un poquito, a ver qué hace con este poquito. Y si ese poquito te hace engreído y altivo, dice, este no soporta nada más, lo tengo que tener hasta con un poquito menos de eso que le di. Señor, dame más. Lo siento, hijo, quisiera, pero no aguantas. Te voy a echar a perder, no soportas. Dame dones, no los puedes sostener. Dame virtudes, no puedes. Ministerios, talentos, no puedes sostenerlos. Pero cuando Dios te da un poquito y eso lo usas para servirle y para darle gloria a Dios y para alabarle, Dios dice, este en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. En lo poco me sirve, lo voy a levantar en lo mucho. El que en lo poco es fiel, en lo mucho me va a ser fiel, me va a honrar, me va a agradar. Por tanto lo voy a levantar a otro nivel, lo voy a promover. Dios quiere promovernos, pero ¿cómo nos promoverá si no podemos sostener lo que Dios nos quiere dar? ¿Qué hizo este rey? Se jactó por lo que Dios le había dado y dice, ¿no es este el gran imperio que yo edifiqué? ¿No es esto los jardines y la gloria gloria de mi majestad lo que yo he hecho? Y de repente llega un mensajero y le dice, hoy es roto tu reino. Y al instante aquel rey como que enloqueció, y dice que salió del palacio con su ropa real y se fue al bosque, al campo por allá. Dice que comía hierba como los animales, como una bestia. Le comenzó a crecer sus uñas como uñas de bestia, de fiera. Su vello comenzó a crecer, le dice, como plumas de águila. Se convirtió literalmente en un tipo de bestia que andaba en el campo. Y allá andaba por 7 años humillado, volteando hacia abajo, tragando pasto y hierba como los animales, porque así se comportó como un animalito. No le dio gloria a Dios hasta que a los 7 años de repente este hombre recobra la razón. Dios le da la oportunidad de razonar y levanta sus ojos al cielo y da gloria al que vive por los siglos y dice, no, Señor, por ti es por quien tengo lo que tengo. Tú eres el que merece la gloria, tú eres el que merece la honra. Señor, perdóname, perdóname por mi arrogancia, perdóname por mi altivez, perdóname. Y dice que al instante le fue resuelta la razón. Y Dios lo volvió al reino, al trono, y le dio mayor gloria y prosperidad que lo que tenía antes. O sea, que a Dios no le cuesta nada tumbar o levantar, no le cuesta nada quitar o poner, no le cuesta nada hacer maravillas en la vida del hombre. Pero ¿qué está esperando Dios? Hombres que tengan cimiento, mujeres que tengan cimiento,
caracteres formados para sostener lo que Dios quiere hacer en ellos, y sin importar qué tan alto crees que el edificio, toda la gloria la reciba el Rey de los cielos, y de esta manera seremos bendecidos. Seremos bendecidos. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Oiga bien esto: cimientos, fundamento del cristiano. Un cristiano con fundamento permanecerá. Habrá ríos, tormentas, luchas, pruebas y una serie de cosas, pero un cristiano con cimientos permanecerá. Un cristiano sin cimientos se desvanecerá, lo arrastrará la corriente. Vea usted lo que dice la palabra. Dice una vez más: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El Señor no solamente mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Tenga cuidado, mi hermanito. Tenga cuidado en estos días. Hay una guerra de cosas que se está moviendo a través de la supuestamente radio cristiana. Y hay muchos hombres hablando por ahí y diciendo tanta barbaridad y tontería. Pero analice el espíritu que se mueve en una persona. Analice el espíritu que mueve jactancia, vanagloria, arrogancia. Solamente eso. No hay humildad. No se predica a Cristo por amor. Hay quienes lo único que quieren es estar predicando, estar hablando por contender, estar simplemente hablando por vanagloria. ¿A dónde lo lleva eso? No lo lleva a nada bueno. Y lo peor que uno puede hacer es seguirle la corriente a esa gente. ¿Qué tiene que hacer? Usted siga cimentado, confiando en el Dios que ha confiado, sirviendo al Dios que está sirviendo, amando al Dios que está amando, y deje que Dios sea el que se encargue de lo demás. Sea que Dios va a arrastrar aquello que no es, aquello que se hace por contender, por vanagloria. Hermanos, tantas almas perdidas que hay allá afuera, y hay hombres que lo único que les interesa es estar peleando con otras iglesias. ¿Qué virtud hay en eso? ¿Qué bendición hay en eso? ¿Acaso la comisión de nuestro Dios no es ir y llevar el evangelio al perdido? Ir y llevar el evangelio al que no conoce la palabra, ir y traerlos a los pies de Cristo. Esa es la verdadera comisión. Ese es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero en este tiempo hay hombres que quieren levantar iglesias, ministerios, sacando miembros de otras iglesias. Ese es un cimiento vacío y hueco, que aunque en un momento parece que se hace algo, se derrumbará así como se hizo, porque no es el orden de Dios. El orden de Dios es: busca predicar la palabra por amor, con amor, y busca llegar al perdido, alcanzándolo para gloria y honra del Señor. Mantengámonos en la línea que agrada a Dios, mantengámonos en la línea que honra al Señor, y no nos dejemos arrastrar por algo que no edifica, por algo que para nada sirve. ¿Sí me comprende, mi hermano?
Algunos a la verdad anuncian a Cristo por contención. Señor, dame más entendimiento, dame más sabiduría. Yo quiero conocer más. Enséñame, revélame Apocalipsis, Daniel, Ezequiel y todos los profetas. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con eso, hijo? ¿Andar contendiendo ahí con cada hermano que te topas? ¿Andar avergonzando al que sabe menos que tú? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿En verdad hay un espíritu que quiere edificar? ¿O hay un espíritu que quiere sobresalir simplemente? ¿Quieres llamar la atención solamente o quieres honrarme? No, yo quiero honrarte. Pues si en lo oculto me eres fiel y me honras, y yo publicaré tu justicia a lo público. Tú hónrame aun cuando nadie te ve. Y cuando todos te ven, yo te pondré en alto y yo te levantaré en alto. Cuando nadie te ve, ahí me buscas y me agradas. Y cuando todos te ven, ahí yo te pondré en alto. ¿Sí me comprende, mi hermano? Dios quiere que pongamos los cimientos en nuestra vida. El cimiento de predicar no es predicar, es porque predico. Predico por vanagloria, predico por contienda, predico por recibir aplausos, predico simplemente porque me vea la gente. Predico. ¿Por qué predico? ¿Por qué hago lo que hago? Y hablo desde el predicador o pastor que se para en un púlpito hasta el miembro que está en una banca. Todo lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? No solamente es hacer algo, sino es hacerlo por la razón correcta. Hacerlo para que el nombre del Rey sea honrado, sea glorificado, que haya edificación en lo que hacemos, que haya bendición en lo que hacemos. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de nuestro Dios. Y por esa razón debemos de aprender a poner los fundamentos sólidos. Hagamos lo que hacemos, pero para gloria de Dios. Si tú, hombre, vas por la mañana a trabajar y traes un buen cheque, qué bueno. Pero que ese cheque no te jacte y te haga querer tratar a toda la familia como pertenencia tuya y como esclavos tuyos, porque tú les das y porque tú provees y porque tú traes. Que te convierte en un hombre humilde, en una mujer humilde. Porque si traes ese cheque es porque Dios te ha dado la capacidad, la habilidad y la libertad para hacerlo. Dale la gloria a Dios por lo que traes a casa. Dale la gloria a Dios por lo que aportas para gloria de su nombre. Dale la gloria a Dios. Hónralo en todo lo que haces por la razón correcta. Hay mujeres que en ocasiones menosprecian a sus esposos porque en veces el esposo pues como que no se le prende el foco, dicen por ahí. Y hay mujeres que son muy inteligentes y muy hábiles y muy capaces. La verdad que hay mujeres que humanamente tienen más capacidad que el hombre. Estoy hablando en un sentido de inteligencia, en un sentido en veces de facilidad de palabra, de estudio, de letras, de hacer esto y hacer lo otro. Hay mujeres capaces, hábiles, que tienen mayor capacidad que el hombre en sabiduría, en entendimiento, en inteligencia, etcétera. Pero que eso que tienes no sea algo que te ayude o que te lleve a despreciar al hombre que Dios te ha dado. A decir, pues yo para qué te necesito, hombre. En ese tiempo la mujer, o hablo de la mujer secular, no, yo creo que aquí no hay ninguna de esas, espero. Amén. Pero en este tiempo la mujer, ¿verdad? Cada día está discutiendo y peleando en que no necesita al hombre. ¿Para qué necesitamos al hombre? El hombre es un cero a la izquierda y nos podemos valer por nosotras mismas. No, mi hermanita. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre, porque Dios nos creó a ambos con diferentes cualidades y capacidades. Pero que tus virtudes, que tus dones, que tus habilidades no te lleven a una arrogancia, a una jactancia, a despreciar a quien Dios te ha dado para compartir, para ayudar, para edificar su vida. Si tú eres una mujer que tienes más habilidades que tu esposo, no lo desprecies. No te tornes arrogante, porque Dios puede azotarte. No te tornes en esa altivez como Aarón y María, diciendo, ¿a poco nomás por Moisés habla Dios? También por nosotros. ¿A poco nomás a él? A mí también. ¿Acaso nomás él trabaja? Yo también trabajo. ¿A poco nomás él puede? Yo también puedo. Y en este tiempo hay veces que hasta la mujer parece que se le abren más fácil las puertas que al hombre.
En veces batalla más el hombre en algunas áreas que la mujer, pero no importa. Si Dios te ha dado muchas habilidades y a lo mejor tu esposo tiene menos habilidades, que esas grandes habilidades, entendimiento, sabiduría, virtudes que Dios te ha dado, no las uses para despreciar y pisar a tu esposo. Úsalas para honrarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, para cubrirle la espalda, para hacerlo sentir hábil y capaz, para hacerlo sentir que no está solo. Son un equipo. Están juntos en esto y no es una competencia, es simplemente un complemento lo que Dios les ha dado. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque nuestros dones, talentos y virtudes pueden ser lo que más nos hunda y nos mete en problemas delante de Dios. ¿De qué se jactaba Aarón y María? ¿Acaso Dios no nos bendice a nosotros? ¿Acaso no somos hombres y mujeres de Dios? ¿Acaso yo, Aarón, acaso yo, María, acaso no me ha hablado a mi Dios? ¿Y por qué voy a tener que estar nomás escuchando a Moisés o a lo que él diga? ¿Acaso? Y comenzaron a jactarse porque Dios también les había dado a ellos. También María recibía de Dios, también Aarón recibía de Dios, pero lo que recibía no era para hacer competencia con su siervo, con el siervo de Dios Moisés. Era para apoyar, era para complementar a aquel siervo. No era perfecto Moisés, yo creo que tenía también deficiencias, pero con todo ello Dios le había dado una responsabilidad. Y aunque también dotaba gente alrededor de él para bendición, el propósito de dotar a María y Aarón no era para competir contra él, sino para complementarse el uno con el otro y darle todos la gloria al único que la merece. Cristo Jesús es su nombre. Hagamos eso, hermanos. Hagámoslo en la iglesia, hagámoslo en el hogar, hagámoslo en el trabajo, hagámoslo donde estemos. Que nuestras virtudes, dones, talentos y habilidades nos lleven a darle gloria a Dios y a servir a nuestro prójimo, y no a enaltecernos arrogantemente para que Dios nos lleve al siguiente nivel. Póngase de pie en esta mañana, póngase de pie.